Buenos días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Esta vez prácticamente hemos alcanzado el tiempo real de lo que yo tenía previsto que fuera el año próximo, es decir, 11 de diciembre. Hoy es, por tanto, 11 de diciembre de 1937, aunque en la vida real sea 12 de diciembre de 2024. Y esta semana se caracteriza principalmente por la preparación de la ofensiva republicana sobre Teruel. Habíamos comentado que el alto mando republicano barajaba dos planes del general Rojo, es decir, el plan H, el plan P sobre Extremadura y el plan H sobre Teruel. Debido a la dificultad mayor que suponía la ofensiva sobre Extremadura y debido a que se conocía el inminente ataque de los franquistas sobre Guadalajara y Madrid, el gobierno republicano optó por llevar a cabo primero el ataque sobre Teruel y dejar para más adelante la ofensiva más ambiciosa contra Extremadura. La fecha exacta en que se toma la decisión la desconozco, pero se calcula como primeros de diciembre. De manera que la fecha de ataque se selecciona para el día 14, adelantándose 4 días al ataque franquista sobre Guadalajara. Por lo tanto, esta segunda semana de diciembre las fuerzas empiezan a situarse en posición y van a ser 77.000 hombres apoyados por 36 cañones, 2 regimientos de carros de combate y 120 aviones. Debido a la localización de la zona de ataque, las fuerzas pertenecerán al ejército de Levante bajo el mando del coronel Juan Hernández Saravia y estarán divididas en 3 ejes de avance, correspondiendo con los 3 puntos vulnerables de Teruel, que simplificadamente son columna norte, atacando desde el nordeste, columna central atacando desde el este y columna sur atacando desde el sudeste. Luego además habrá una reserva formada por 4 divisiones que son la 35, la 39, la 47 y la 70 y un batallón de carros. La columna norte, cada una de las columnas de ataque tiene 3 divisiones. La columna norte, formada por las divisiones 11 y 25 del 22 Cuerpo de Ejército, y que está bajo el mando del coronel Ibarrola, que atacará desde el Alfambra hasta el Alto del Muletón, por la carretera de Montalbán. Tendrán el apoyo de un batallón de carros y 12 cañones. La columna central atacando desde el este, es decir, directamente hacia Teruel, la forman las divisiones 40 y 68 del 20 Cuerpo de Ejército, desde la carretera de Sagunto hasta la localidad de Castralbo y el vértice Mansueto, otro de los altos que dominan Teruel por el nordeste, y serán, como otros montes de la zona, decisivo en las batallas en la batalla por Teruel. Esta columna central está bajo el mando del coronel Menéndez, que más tarde será jefe del ejército de maniobra. Está apoyada por 16 cañones y otro batallón de carros. 8 cañones y un regimiento de carros. La columna sur, que ataca desde Villel hacia Campillo, por el suroeste, la manda Fernández Heredia y la forman las divisiones 34 y 64 del 18 de Cuerpo de Ejército, con el apoyo de 16 cañones y otro batallón de carros. Por lo tanto, son 77.000 hombres de ataque, cuyo plan será que la columna norte y la central rodeen Teruel por el oeste, creando una línea defensiva para evitar refuerzos hacia la ciudad sitiada entre Celadas y Bezas, y una vez se cierren los accesos a Teruel por el oeste, se llevará a cabo el asalto final contra la ciudad.
Teruel ya comentaba que aparte de su vulnerable situación estratégica, estaba muy escasamente defendida, ya que el cuerpo de ejército de Aragón centraba sus defensas en Zaragoza y Huesca, que eran una ciudad mucho más importante y Huesca había sufrido ya bastantes ataques a lo largo de este año. Por lo tanto, en la ciudad de Teruel había únicamente 8.000 hombres y 17 piezas de artillería, pertenecientes a la 52 División. Las dos brigadas estaban las 8.000 hombres se dividían en dos brigadas, una bajo el mando del coronel Reidar Kurt, que era al mismo tiempo comandante militar de la plaza, y otra bajo el mando del coronel Francisco Barba. No obstante, y además no hay pruebas de que el alto mando franquista supiera que se cernía una ofensiva sobre Teruel, porque el movimiento de tropas debió de ser prácticamente en el último momento y no llegaron a enterarse de ello. Por lo tanto, esta semana, ya fijada la fecha de ataque para el día 14, se están haciendo los preparativos finales por parte republicana para lo que será la batalla más sangrienta de la Guerra Civil Española. Aunque la fama la tiene la batalla del Ebro, lo cierto es que en número de víctimas la batalla de Teruel será superior, como ya comentaré en su momento. Por lo demás, la semana se completa con algunos acontecimientos referentes a la política interior republicana y la política internacional. El 9 de diciembre fueron evacuados de Madrid vía Valencia en dirección a Bélgica 51 niños. Son los últimos niños de la guerra evacuados en 1937. Este plan de evacuación de la población infantil para evitar que cayeran en manos del bando rebelde o franquista y con la esperanza de que regresaran junto a sus familias cuando la guerra hubiera terminado, se lleva a cabo de manera masiva, sobre todo en el frente norte, a partir del mes de marzo, cuando comienza la ofensiva franquista sobre Bilbao. A lo largo de este año 1937, aunque más serían evacuados al final de la guerra de otras partes de España, suma un total más de 30.000 niños. La mayoría fueron, ya digo, evacuados de las provincias que cayeron este año en manos de los rebeldes: Bilbao, Vizcaya, Santander y Asturias, evacuados estos últimos desde el puerto de Gijón. La mayoría de estos niños, 2/3, 20.000, fueron a Francia. A gran distancia, en cuanto a importancia, fueron 5.000 a Bélgica, 4.000 a Gran Bretaña y 3.000, sobre todo hijos de familias comunistas, a la Unión Soviética. Ya mucho menor fue el número de evacuados a México y a Suiza, 450 en cada caso, o a Dinamarca con solo 100. Como el resultado de la guerra no fue el previsto, pues quedó la disyuntiva de si los niños, algunos ya adolescentes, deberían volver en la posguerra a una España dominada por Franco, enemigo político de sus padres, que en algunos casos pues los había detenido o asesinado. Al final, poco más de la mitad, es decir, 19.000 de estos niños, volverían a España tras la guerra. Principalmente los que habían marchado a países democráticos y cercanos, como Francia o el Reino Unido. México, por ejemplo, se negó a conceder la repatriación de los niños por sus malas relaciones con la España franquista. La Unión Soviética lo haría cuando ya los niños no eran tales, después de la muerte de Stalin, es decir, a partir de 1956, cuando ya llevaban 19 años en España, en la Unión Soviética. Hay bastantes documentales sobre este tema. Por otro lado, en España, el 11 de diciembre, es decir, hoy, hubo un ligero cambio en el gobierno de Negrín. El único ministro nacionalista vasco, Manuel de Irujo, que era ministro de Justicia, dimitió. Dimitió como ministro de Justicia, continuó como ministro sin cartera,
para mostrar el apoyo del nacionalismo vasco a la República. El motivo de su dimisión fue la reciente implantación del SIM, el Servicio de Inteligencia Militar, que en la práctica era la policía política de los comunistas, en Barcelona, que era la sede que, como hemos comentado, se había trasladado en el 31 de octubre el gobierno franquista de Valencia a Barcelona, acaparando algunas competencias de la Generalitat y, sobre todo, al usar la de orden público, el SIM se ocupa de la represión del espionaje, la traición e incluso a enemigos ideológicos de la izquierda, anarquistas, etc. Entonces, también se han creado unos tribunales militares para delitos de espionaje y políticos que a juicio de Irujo no deben formar parte de la jurisdicción militar. Por lo tanto, ahora el nuevo ministro de Justicia será el socialista Ramón González Peña. También el 11 de diciembre y también en Barcelona falleció a los 56 años Ángel Pestaña, que era el fundador y líder del Partido Sindicalista, el único partido político que se declaraba anarquista, porque ya hemos comentado que el anarquismo dominado por la CNT no reconocía los partidos políticos porque no creía en un sistema de voto y gobierno. Por lo tanto, el Partido Sindicalista fue la excepción a la ideología mayoritaria del anarquismo español, pero logró 2 diputados, uno de ellos Pestaña, en las elecciones de 1936, y Pestaña seguía apoyando al gobierno de la República a pesar del conflicto grave con los anarquistas de la CNT y la FAI. Y también el 11 de diciembre, pero ya fuera de España, aunque no tuviera que ver con este conflicto, Italia declaró que se retiraba de la Sociedad de Naciones, haciendo este órgano internacional todavía más inoperante. El motivo de la retirada es que se había declarado oficialmente a Italia la potencia agresora en la invasión, como no podía ser de otra manera, de Abisinia, mejor dicho, Etiopía, en octubre de 1935, que acabó con la anexión de Etiopía al Imperio Italiano de Mussolini. Italia ya había sido sancionada, aunque muy parcialmente, hacía casi un año, pero las sanciones se habían levantado. Aún así, la declaración de Italia como potencia agresora molestó a Mussolini y ordenó que su país se retirara de la SDN. Japón ya lo había hecho en 1932, cuando fue condenado por la invasión de Manchuria, y Estados Unidos, a pesar de haber su presidente Wilson potenciado la creación de la SDN, una vez pierde las elecciones, el Senado, no tiene que ver, es decir, aunque el presidente en su política exterior ayudó a la creación de la Sociedad de Naciones, corresponde al Senado aprobar los tratados internacionales, y no ratificó la entrada de la SDN, de Estados Unidos en la SDN, antes incluso de que Wilson dejara la presidencia. Por lo tanto, Estados Unidos ni siquiera llegó a entrar en la Sociedad de Naciones. Por lo tanto, ya permanecían Francia, el Reino Unido, la URSS, como únicas potencias importantes de dicho organismo, y lo harían todavía más inoperante para evitar la Segunda Guerra Mundial. Y por lo que se refiere a España, aunque es el Comité de No Intervención, que técnicamente no es de la SDN, quien se ocupa de evitar que la guerra civil española vaya peor, el hecho de que Italia no esté en la SDN pues le hará todavía más libre de actuar y de ayudar al bando franquista. A pesar de haber aceptado el día 20 de noviembre el general Franco la retirada de 5.000 supuestos voluntarios italianos. Con esto concluye la breve semana del 5 al 11 de diciembre, y a partir de la siguiente, esta paz, es decir,
Esta falta de operaciones militares, debida principalmente al invierno y al agotamiento de la campaña del norte, que ha beneficiado a los soldados de ambos bandos, se va a terminar porque la ofensiva republicana contra Teruel es inminente y también lo es la franquista contra Guadalajara, aunque esta última, por razones obvias, no va a tener lugar. Seguiremos comentando la próxima semana, así que gracias por escucharme y hasta pronto.